Mamá, usted estorba en mi vida. Por favor, no venga más. Las palabras de mi hijo cortaron el aire como un cristal roto. Soy Socorro, 68 años, ex costurera de teatro. Recogí mi dignidad en silencio, sabiendo que el tiempo cobra. El aire en el pasillo de ese edificio de lujo era artificial, frío y olía a lavanda sintética. Muy distinto al olor a salitre, pescado frito y bugambilias que entraba por las ventanas de mi casa en la costa. Toda mi vida había transcurrido entre hilos, agujas y el ruido constante de las gaviotas peleando en el puerto. Fui costurera de teatro durante casi 4 décadas. Mis manos, ahora llenas de manchas y con las articulaciones un poco torcidas por la artritis, habían confeccionado trajes de reyes falsos, vestidos de reinas trágicas y capas de villanos. Conocía perfectamente las máscaras que la gente se ponía para actuar frente a los demás. Pero nunca, en todos mis años de vida, estuve preparada para ver a mi propio hijo ponerse la máscara de un extraño frente a mí. Fabián era mi obra maestra. Lo crié sola desde que su padre decidió que la responsabilidad le quedaba grande y se marchó al norte cuando el niño apenas caminaba. Para pagarle los mejores colegios y luego esa universidad tan cara en la capital, yo cosía día y noche. A veces me quedaba dormida sobre la pesada máquina de coser, con el pedal aún presionado, despertando con el ruido del motor caliente. Cada peso que ganaba iba para sus libros, sus zapatos lustrados, sus clases de inglés, y dio resultado, o al menos eso creía yo. Fabián se convirtió en un ejecutivo importante, de esos que usan trajes que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo incesante. Se casó con Lorena, una mujer de familia acomodada que siempre me miró como si yo fuera una mancha de grasa en su mantel de seda blanco. Aquel martes tomé el autobús desde mi pueblo costero hasta la capital. Fueron casi 3 horas de viaje. Llevaba conmigo una pequeña caja de cartón. Adentro iba un chaleco de lana que le había tejido a mano para el invierno y un recipiente con su comida favorita, estofado de res con papas, preparado exactamente como a él le gustaba cuando era niño. Quería darle una sorpresa. Pensé que, entre tantas reuniones y viajes de negocios, un poco del sabor de su hogar le haría bien. Cuando el guardia del edificio por fin me dejó subir después de anunciarme por un teléfono brillante, llegué al piso 12. Toqué el timbre. Fue Lorena quien abrió la puerta. Llevaba ropa de gimnasio impecable y sostenía un vaso con un jugo verde. Al verme, su sonrisa fue tan delgada como un hilo de pescar. Me hizo pasar al recibidor, pero no me ofreció asiento. El departamento era enorme, pintado en tonos grises y blancos, sin una sola fotografía a la vista, sin un solo adorno que contara una historia. Todo parecía sacado de una revista de muebles donde nadie vive de verdad. Fabián salió de su oficina en casa, frotándose los ojos. Al principio pareció sorprendido, pero luego su rostro se tensó. No me dio un abrazo, ni siquiera un beso en la mejilla. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos cómodos para caminar y en mi bolso de tela gastada. «¿Qué haces aquí, mamá?» «No avisaste», dijo, con un tono bajo, como si mi presencia fuera un secreto vergonzoso que los vecinos no debían escuchar. Le mostré la caja con una sonrisa que ya empezaba a temblarme en los labios. Le hablé del estofado, del frío que hacía en la ciudad, de las ganas que tenía de verlo. Lorena suspiró con fastidio desde la cocina, un sonido perfectamente calculado para que ambos lo escucháramos. Fabián tomó la caja de mis manos, no con gratitud, sino con la urgencia de quien confisca contrabando. La dejó sobre una mesa de cristal cerca de la puerta. Luego me tomó del brazo, con una suavidad que escondía una dureza terrible, y me llevó de vuelta al pasillo exterior, cerrando la puerta detrás de nosotros. Fue allí, bajo la luz blanca y zumbante del corredor, donde me clavó la estaca en el pecho. Me explicó, con palabras de corporativo, que su vida había cambiado, que ahora se movía en círculos sociales diferentes, que Lorena estaba organizando cenas con socios del extranjero y que, francamente, mis visitas sorpresa eran inapropiadas. Me dijo que iban a empezar a buscar un bebé pronto y que necesitaban su propio espacio sin interferencias del pasado. Y entonces soltó la frase. Me miró a los ojos, esos mismos ojos oscuros que heredó de mí,
y me dijo que yo estorbaba en su vida, que no fuera más. El impacto no fue como un golpe físico, fue algo mucho peor. Fue como si de pronto me hubieran sacado todo el aire de los pulmones y el suelo de mármol del pasillo hubiera desaparecido bajo mis pies. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Él se quedó allí esperando que yo hiciera una escena. Esperaba lágrimas, reclamos, tal vez que le recordara los años de sacrificios, las noches sin dormir, las veces que dejé de comer carne para que a él no le faltara un buen plato en la mesa. Pero los años en el teatro me enseñaron a mantener la postura cuando el telón está arriba. No derramé una sola lágrima frente a él. Lo miré fijamente. Busqué en su rostro algún rastro del niño que alguna vez se escondía debajo de mi mesa de costura, asustado por las tormentas del puerto. No quedaba nada. Frente a mí solo había un hombre vacío, con un reloj carísimo en la muñeca y un corazón de hojalata. «Entiendo», fue lo único que dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Escuché cómo la puerta de su departamento se cerraba a mis espaldas, el clic metálico de la cerradura marcando el final de mi maternidad activa. El viaje de regreso en el autobús fue un túnel oscuro. Me senté junto a la ventana, viendo cómo los edificios grises de la capital daban paso a las carreteras polvorientas y finalmente a la brisa húmeda del mar. La gente a mi alrededor hablaba, reía, un vendedor ofrecía cacahuates y alegrías de amaranto, pero yo estaba encapsulada en una burbuja de dolor. Cerré los ojos y la memoria me trajo de golpe la noche en que nació Fabián. Fue un parto difícil, en una clínica modesta de mi pueblo. Recuerdo el dolor desgarrador, el miedo a no lograrlo, y luego el momento exacto en que la enfermera lo puso en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil. Recuerdo su carita arrugada, sus ojitos cerrados, el calor de su cuerpo contra mi pecho sudoroso. En ese instante, al abrazarlo, le prometí en un susurro que nunca estaría solo, que yo sería su escudo contra el mundo entero. Y lo cumplí. Lo protegí de la pobreza, del abandono de su padre, de la falta de oportunidades. Lo elevé sobre mis propios hombros para que él pudiera alcanzar lo que yo nunca tuve. Y ahora, desde esa altura que yo le construí, me miraba con desprecio y me empujaba al vacío. Llegué a mi casa cuando el sol ya se estaba escondiendo, tiñendo el cielo del puerto de tonos violetas y naranjas. Metí la llave en la cerradura, entré y encendí la luz del salón. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi vieja mesa de roble, los canastos llenos de retazos de tela, mi colección de botones antiguos guardados en frascos de vidrio. Me dejé caer en la silla de madera frente a mi mesa de trabajo. Allí, sobre el paño verde, descansaban las pesadas tijeras de sastre que habían pertenecido a mi abuelo. Estaban un poco oxidadas en los bordes, pero el filo seguía siendo impecable. Eran tijeras hechas para cortar telas gruesas, lanas pesadas, lonas resistentes. Eran herramientas de creación, pero también de separación. Cortar para dar forma. Destruir un patrón entero para crear una prenda nueva. Tomé las tijeras en mis manos. El metal frío contra mi piel caliente me hizo reaccionar. Una lágrima solitaria, gorda y pesada, resbaló por mi mejilla y cayó sobre la hoja de acero. Solo una. No me permití más. Me quedé mirando el taller vacío y poco a poco el dolor sordo que me oprimía el pecho comenzó a transformarse en otra cosa. Una claridad extraña, afilada y fría, empezó a tomar forma en mi mente. Había pasado 35 años de mi vida existiendo en función de otra persona. Fui la mamá de Fabián antes que ser Socorro. Había guardado cada centavo extra en una cuenta de ahorros que pensaba darle cuando quisiera comprar su primera casa. Había conservado esta casa grande, con 3 habitaciones vacías, solo con la esperanza de que algún día viniera con sus futuros hijos a pasar los veranos junto al mar. Había moldeado mi rutina, mis horarios, mis gastos y hasta mi forma de vestir para no desentonar con el éxito de mi hijo. Y todo ese esfuerzo, todo ese amor desbordante, había chocado contra un muro de desprecio. Respiré profundo. El olor a humedad y a madera vieja de mi casa me llenó los pulmones. Esta era mi trinchera. Este era mi reino. Yo no era una mujer indefensa ni ignorante.
Había negociado con productores de teatro tacaños, había administrado presupuestos minúsculos para vestir a elencos de 50 personas, había levantado los cimientos de mi propia vida con mis manos desnudas. ¿Por qué de repente me sentía como una anciana desechable? Porque él me había puesto esa etiqueta. Pasé el pulgar por el filo de las tijeras de sastre. Un corte limpio, pensé. Eso es lo que se necesita cuando la tela está podrida o cuando el diseño ya no sirve. Un corte limpio y sin remordimientos. Fabián me había pedido que no fuera más, que no estorbara, y yo, que siempre fui una mujer de palabra, iba a cumplir su deseo con una precisión matemática. No iba a insistir. No iba a llamarlo por teléfono en su cumpleaños. No le enviaría mensajes en Navidad. No me quedaría sentada junto a la ventana esperando que el remordimiento lo trajera de vuelta a mi puerta. Si quería que yo desapareciera de su vida, le iba a dar el regalo de mi ausencia absoluta. Me levanté de la silla con una energía que no sentía desde hacía años. Caminé hacia el viejo baúl de madera que tenía en la esquina de la sala. Lo abrí. Adentro estaban mis ahorros de toda la vida, los títulos de propiedad de la casa y una libreta de contactos de mis años en el teatro. Gente que viajaba, gente que conocía el mundo más allá de este pueblo y de esa capital gris donde vivía mi hijo. El dolor seguía ahí, latente como una herida que recién empieza a sangrar, pero ya no me dominaba. Había descubierto un poder oculto en el rechazo. Cuando alguien te quita el propósito por el cual has vivido durante décadas, te deja un vacío inmenso. Pero ese vacío también es un lienzo en blanco. Por primera vez en casi 40 años, yo no le debía explicaciones, ni tiempo, ni dinero, ni energía a nadie. Era libre. Una libertad amarga, nacida del abandono, pero libertad al fin y al cabo. Decidí, en ese mismo instante, que no iba a marchitarme de tristeza. No le daría a Lorena el gusto de ser la suegra deprimida y abandonada. No le daría a Fabián la satisfacción de sentir lástima por mí para aliviar su propia culpa. Iba a reorganizar mi vida. Iba a vender, a invertir, a cambiar de escenario. Si la vida era una obra de teatro, mi papel como la madre abnegada acababa de terminar. El telón había caído pesadamente sobre ese acto. Era hora de cambiar la escenografía, ponerme un vestuario diferente y escribir un nuevo guión donde el personaje principal, por primera vez, fuera yo misma. Miré las pesadas tijeras una vez más y las dejé sobre la mesa con un golpe seco. La decisión estaba tomada. Mi ausencia sería el silencio más ensordecedor que él jamás escucharía. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul agresivo, despejado de cualquier nube, como si la tormenta que había arrasado con mi vida entera se hubiera llevado también la neblina del puerto. Me desperté a las 5:30, la misma hora de siempre. Durante más de 30 años, ese era el momento en que me levantaba para preparar el desayuno de Fabián antes de que se fuera a la escuela, y la costumbre se me había quedado pegada a los huesos. Sin embargo, al abrir los ojos y mirar el techo de madera de mi habitación, noté algo distinto. No había opresión en mi pecho. No sentía esa urgencia ansiosa de revisar el teléfono de botones grandes para ver si mi hijo me había mandado un mensaje de buenos días. El silencio de la casa ya no era un enemigo al que debía engañar encendiendo la radio vieja. Ahora era un espacio inmenso, limpio y enteramente mío. Me levanté despacio, sintiendo el crujido habitual en mis rodillas, y caminé hacia la cocina. Preparé café de olla con canela, dejando que el aroma dulce y fuerte inundara los pasillos. Mientras el líquido oscuro hervía, mi mente comenzó a evaluar la situación con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La noche anterior había abierto el baúl de madera de pino que guardaba en la esquina de la sala, pero ahora necesitaba ver todo con la luz cruda del día. Llevé mi taza humeante a la mesa de trabajo, esa mesa de roble macizo cubierta con un paño verde, donde tantas veces corté terciopelo, lona y seda. Con un movimiento firme de mi brazo, aparté los canastos de retazos y dejé la superficie completamente despejada. Fui al baúl y saqué las carpetas de cartón grueso que había custodiado durante décadas. Las fui abriendo una por una sobre el paño verde. Lo primero que vi fueron las escrituras de la casa. Fabián siempre pensó que esta propiedad, ubicada a solo 3 calles del malecón, era una carga vieja que apenas se sostenía en pie.
Él y Lorena, con su visión de rascacielos grises y pisos de mármol frío, nunca entendieron el valor de la tierra. Mi casa era grande, con un patio inmenso lleno de bugambilias y 3 habitaciones que había mantenido intactas. Lo que mi hijo ignoraba, porque nunca se dignó a preguntar sobre mis asuntos financieros, asumiendo que yo no entendía de números, era que el pueblo pesquero de su infancia se había convertido en los últimos 5 años en un codiciado destino turístico. Las constructoras llevaban meses dejando tarjetas debajo de mi puerta, ofreciendo sumas de dinero que a Fabián le tomaría 10 años ganar en su flamante puesto corporativo. Yo siempre las tiraba a la basura, aferrada a la ilusión absurda de que mi casa sería el refugio de verano de mis futuros nietos. Revisé mis cartillas bancarias. Había 2. Una era la cuenta básica que Fabián conocía, donde a veces, para mi cumpleaños o el Día de las Madres, me depositaba 500 o 1000 pesos con un mensaje automatizado, como si me estuviera dando una limosna para lavar su conciencia. Esa cuenta apenas tenía saldo, pero la otra libreta, la de tapas negras, contaba una historia muy distinta. Durante mis 40 años como costurera en jefa del teatro de la ciudad vecina, nunca gasté en lujos. Administraba los presupuestos de vestuario de elencos enteros, negociaba precios de telas importadas por volumen y cobraba comisiones por diseños exclusivos que los directores me rogaban que hiciera. Cada peso extra, cada pago por horas de madrugada bordando lentejuelas a mano, fue directo a esa cuenta. Era una cantidad de dinero que me garantizaba una vejez no solo digna, sino lujosa. Y todo ese tiempo yo andaba con mis zapatos cómodos de suela de goma y mi bolso de tela tejida, no por pobreza, sino porque el teatro me enseñó que la verdadera riqueza no necesita exhibirse como un pavo real. Pasé la mano por los documentos, sintiendo la textura del papel. Luego, saqué del fondo del baúl mi libreta de contactos. Era un cuaderno forrado en cuero gastado, con las hojas amarillentas por la sal del mar. Al abrirlo, los nombres saltaron a la vista como fantasmas amigables. No eran vecinos del puerto, ni parientes lejanos. Eran directores de escena que ahora producían cine en Europa, actrices que se habían vuelto estrellas de televisión y, sobre todo, proveedores de arte y antigüedades. Me detuve en una página específica. Arturo Vallejo. Arturo había sido mi aprendiz hace 20 años. Un muchacho flaco que no sabía enhebrar una aguja cuando llegó al teatro. Yo le enseñé todo sobre la caída de las telas, sobre cómo engañar al ojo del público con cortes precisos. Hoy, Arturo era dueño de una de las firmas de diseño de interiores y restauración más exclusivas de la capital. Siempre me decía que mi colección de botones antiguos, mis bocetos originales de vestuario de los años 70 y mis 2 máquinas de coser de hierro fundido de principios de siglo eran tesoros invaluables. Yo me negaba a venderlos porque eran mis recuerdos, pero el rechazo de Fabián había actuado como un ácido, disolviendo el sentimentalismo inútil que me ataba a los objetos. Mientras miraba esos nombres y esos números, una profunda autorreflexión me invadió. Me senté en mi silla de madera y me miré las manos. Tenían manchas oscuras por la edad y las articulaciones de los dedos índices estaban torcidas, marcadas por la artrosis de tantos años empujando la aguja a través de telas gruesas. Lorena, mi nuera, había mirado estas manos el día anterior con una mezcla de lástima y asco, como si mi vejez y mi trabajo manual fueran una enfermedad contagiosa que amenazaba su inmaculado mundo de jugos verdes y cenas de negocios. ¿Y Fabián? Fabián había mirado mi bolso de tela como si fuera una bolsa de basura. Me di cuenta de la enorme farsa en la que había vivido. Mi hijo me subestimaba porque yo misma le había permitido hacerlo. Para que él brillara, yo me había convertido en una sombra voluntaria. Cuando él estaba en la universidad, yo le enviaba dinero fingiendo que me sobraba, ocultando que me había pasado la noche entera reparando telones pesados para conseguir ese extra. Le hice creer que su éxito era producto exclusivo de su genialidad, ocultándole los cimientos de sudor y sangre sobre los que estaba parado. Y él se lo creyó. Se creyó el cuento del hombre hecho a sí mismo, del ejecutivo brillante, olvidando por completo que la mujer que tenía enfrente, esa vieja a la que le dijo «estorbas», era la arquitecta principal de su vida. El contraste entre cómo me veía el mundo y quién era yo realmente
me golpeó con una fuerza abrumadora. Para los vecinos del puerto, yo era doña Socorro, la viuda tranquila que compraba pescado fresco los viernes y barría su banqueta todas las mañanas. Para Fabián y Lorena, yo era un lastre, una campesina ignorante que no sabía comportarse en sus círculos de cristal y que amenazaba su estética perfecta con mis toppers de estofado. Pero dentro de mi cabeza, en mi fuero interno, yo seguía siendo la jefa de taller, la mujer que podía coordinar a 20 costureras histéricas a una semana del estreno, la que sabía resolver crisis con un trozo de hilo y un alfiler de gancho, la que entendía el valor real de las cosas mucho más allá de su apariencia. Fabián vivía endeudado hasta el cuello para mantener la ilusión de riqueza frente a los padres de Lorena. Yo lo sabía. Conocía el precio de ese departamento en la zona más cara de la capital, sabía lo que costaba el mantenimiento de su coche alemán y el reloj suizo que llevaba en la muñeca. Estaba construyendo un castillo de naipes sobre arenas movedizas, atemorizado de que alguien descubriera que sus orígenes olían a salitre y pescado. Yo, en cambio, no le debía un solo centavo a nadie. La vieja de zapatos gastados tenía un patrimonio sólido como una roca, construido moneda a moneda con trabajo honesto. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, asomó a mis labios. Era una sonrisa sin alegría, nacida puramente de la claridad mental. El dolor del día anterior, esa sensación de asfixia en el pasillo de su edificio, se había esfumado, reemplazado por un motor frío que comenzaba a encenderse en mi interior. Si mi hijo quería espacio, si mi presencia en su vida era una interferencia para sus planes de formar una familia perfecta de revista, yo le iba a conceder su deseo de la forma más absoluta y radical posible. No iba a ser la madre que llama llorando los domingos. No iba a ser la mujer que le manda mensajes de texto que él lee y no responde. No iba a existir más en su universo. Tomé un lápiz de carpintero, de esos de mina gruesa que usaba para marcar patrones, y arranqué una hoja en blanco de un bloc de notas. Era el momento de trazar el diseño más importante de mi vida. Lo primero era la casa. Escribí la palabra venta en letras grandes. No quería tratos largos ni créditos hipotecarios. Quería efectivo y rapidez. Sabía exactamente a qué constructora llamar, la que había dejado el folleto más agresivo la semana pasada, ofreciendo comprar como esté para demoler y hacer un edificio de departamentos boutique. El solo pensamiento de ver esta casa de mi pasado reducida a escombros no me dolió. Al contrario, sentí la misma satisfacción que sentía cuando destruía un vestido viejo para aprovechar la tela buena en un diseño completamente nuevo. Lo segundo era el taller. Escribí Arturo. Iba a llamarlo esa misma tarde. Le ofrecería la colección completa de bocetos, los botones de nácar y plata y las máquinas antiguas. Sabía que él me pagaría el precio justo, sin regateos, porque conocía el valor histórico de mis pertenencias. Todo el dinero iría directo a mi cuenta de tapas negras. Lo tercero, y lo más importante, era mi identidad. Miré el teléfono celular básico que reposaba sobre la mesa. Fabián pagaba la línea. Era su forma de cuidarme, tener el control de mi número para saber que yo estaba ahí, disponible en el estante de su vida, esperando pacientemente a que él decidiera sacudirme el polvo algún día feriado. Escribí línea nueva en el papel. Iba a cancelar ese número. Iba a desaparecer del mapa de contactos de su teléfono inteligente. Mi plan estratégico no buscaba venganza. La venganza es un sentimiento ruidoso, desordenado, que requiere que la otra persona preste atención. Yo no quería su atención. Quería mi libertad. Durante 68 años había cuidado de otros. Primero de un marido cobarde que huyó ante la primera dificultad, y luego de un hijo que absorbió mi juventud, mi energía y mis recursos hasta dejarme vacía, para luego desecharme cuando ya no encajaba con la decoración de su sala. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba a la calle. El sol ya estaba alto, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Afuera, la vida del puerto seguía su curso. Un vendedor de cocos pasaba empujando su carrito. Dos mujeres discutían amigablemente en la esquina sobre el precio del tomate. Era mi hogar, sí, pero de pronto lo vi como lo que realmente era, un escenario donde la obra ya había terminado. El público se había ido,
Las luces se estaban apagando y yo era la última actriz en el escenario, aferrada a un guión que el director ya había tirado a la basura. Fabián me había dicho que yo estorbaba en su vida. Lo que no calculó fue que, al sacarme de la suya, me estaba obligando a construir la mía propia. Iba a liquidar cada ladrillo, cada botón, cada recuerdo material que me atara a la mujer que fui. Consolidaría mi capital, empacaría lo estrictamente necesario y me iría lejos. Tal vez a una ciudad en la montaña, tal vez a viajar por esos lugares que solo conocía por las postales que me enviaban mis amigos del teatro. No dejaría una dirección de reenvío. No le diría a ningún vecino a dónde iba. El cordón umbilical que no se rompió en el parto, finalmente lo había cortado él mismo con sus palabras en aquel pasillo frío. Caminé de regreso a la mesa. Tomé las pesadas tijeras de sastre que habían pertenecido a mi abuelo, aquellas que ayer habían recibido mi única lágrima. Las levanté. El acero brilló bajo la luz de la mañana. Ya no sentía tristeza al sostenerlas, sino un poder absoluto, el poder de quien sabe que tiene los recursos, la inteligencia y la voluntad para descoser su propia historia y volver a empezar desde cero. Dejé las tijeras sobre los documentos y tomé el teléfono celular de botones grandes para hacer la primera llamada que pondría en marcha la maquinaria de mi ausencia definitiva. El primer movimiento lo hice esa misma mañana, antes de que el calor del mediodía calentara las calles de tierra del puerto. Llamé a Arturo. Cuando escuchó mi voz, su tono fue de pura alegría, como el de un niño que escucha a su maestra favorita. Le dije que estaba dispuesta a vender mis tesoros del teatro. No hizo preguntas. Al mediodía, su camioneta de carga ya estaba estacionada frente a mi puerta. Arturo entró con pasos respetuosos, acariciando la madera de mis viejas máquinas de coser de hierro fundido como si fueran reliquias sagradas. Le mostré los frascos de vidrio llenos de botones antiguos. Había botones de nácar genuino, de plata repujada, de latón de la época de la Revolución. Todo eso, que para mi hijo Fabián era simple basura acumulada, para Arturo era oro puro. Hicimos el trato en la mesa de roble. No hubo regateos. Él sacó su teléfono y, en menos de un minuto, me mostró la pantalla con la confirmación de la transferencia. Era una suma enorme, suficiente para vivir tranquila un par de años, pero para mí era solo el comienzo del desapego. Mientras sus ayudantes cargaban las pesadas máquinas y las cajas de bocetos, sentí un alivio inmenso. Cada mueble que cruzaba el umbral de mi puerta se llevaba consigo una tonelada de nostalgia inútil. El olor a aceite de máquina y a polvo acumulado se fue disipando, dejando mi sala con un eco nuevo y liberador. Esa misma tarde, recibí la llamada. El teléfono celular de botones grandes que Fabián me había comprado vibró sobre la mesa. Su nombre parpadeaba en la pantalla pequeña. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Mamá», dijo Fabián, con esa voz ensayada que usaba para calmar a sus clientes difíciles. «Te llamo porque ayer te fuiste muy rápido. Lorena y yo queremos estar seguros de que entendiste la situación. No es que no te queramos, es solo que necesitamos límites. Espero que no estés haciendo corajes o deprimiéndote». Su tono me dio náuseas. Esperaba encontrar a una mujer destrozada, rogando por una segunda oportunidad para ser abuela, prometiendo no hacer ruido, no molestar. Quería escuchar mi llanto para alimentar su ego y sentir que tenía el control total de los tiempos y los afectos. «No te preocupes, Fabián», le respondí, con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí. «Entendí perfectamente. Tienes toda la razón. No voy a estorbar más». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi respuesta no estaba en su guión. «Mamá, ¿estás bien? Suenas rara». «Estoy excelente, hijo. Muy ocupada, de hecho. Que tengas una buena vida con Lorena. Adiós». Colgué antes de que pudiera decir una sola palabra más. No esperé ni un segundo. Apagué el aparato. Le quité la tapa trasera, saqué la pequeña tarjeta de memoria y la partí por la mitad con las uñas. Luego tiré los restos al bote de la basura, junto con las cáscaras de plátano del desayuno. Esa fue la última vez que Fabián escuchó mi voz a través de un teléfono. Durante los 2 días siguientes, la casa se convirtió en una oficina de operaciones. El representante de la constructora llegó con un traje gris que lo hacía sudar a mares bajo el sol costeño. Midió el terreno,
Revisó mis escrituras y no pudo ocultar el brillo de codicia en sus ojos. Me ofreció un precio inicial. Yo, que había negociado presupuestos millonarios para vestir a ejércitos de actores con telas importadas, le sostuve la mirada y le pedí el doble. Sabía lo que valía la ubicación, a 3 calles del malecón, justo donde planeaban levantar sus edificios para turistas extranjeros. El hombre sudó más, hizo un par de llamadas a sus jefes y finalmente extendió la mano. Cerramos el trato por 8 millones de pesos, libres de impuestos, pagaderos en una sola exhibición mediante transferencia bancaria certificada. Firmamos los papeles en la notaría del centro. Cuando vi la cantidad reflejada en la aplicación de mi cuenta de tapas negras, no sentí euforia, sentí la tranquilidad fría del acero. Tenía 68 años, una salud de hierro y un capital que mi hijo tardaría media vida en juntar con todo y sus trajes caros. Regresé a la casa solo para hacer mi equipaje. 2 maletas de tamaño mediano, nada más, ropa cómoda, mis tijeras de sastre envueltas en un paño de terciopelo, algunos artículos de aseo personal y mis documentos. El resto de la ropa, los muebles viejos, la vajilla y hasta la cama, se los regalé a mis vecinas. Doña Carmen, la dueña de la tienda de la esquina, lloraba mientras se llevaba mi comedor de madera. No entendía por qué me iba tan deprisa, pero respetó mi silencio. Mientras tanto, en la capital, la confusión de Fabián comenzaba a transformarse en desesperación. Lo supe porque el teléfono fijo de la casa, que aún no había cancelado, empezó a sonar sin descanso. Lo dejaba sonar mientras empacaba. A veces lo levantaba solo para colgarlo de inmediato. Me imaginaba a Fabián en su oficina de cristal, golpeando el escritorio, furioso porque su madre dócil se atrevía a ignorar sus llamadas. Él, que me había echado de su vida, ahora no soportaba que yo le tomara la palabra. El control es una droga muy adictiva, y yo acababa de cerrarle la llave de suministro. La mañana del jueves, el silencio del puerto se rompió con el ruido de un motor potente. Yo estaba en el patio trasero, cortando unas últimas ramas de bugambilia para dejarlas en el altar de la iglesia antes de irme, cuando escuché las llantas rechinar contra la tierra de la calle. Me asomé por la ventana de la cocina. Era el coche alemán de Fabián, brillante, negro, completamente fuera de lugar en este barrio de pescadores y casas modestas. Lo vi bajar dando un portazo, con la corbata aflojada y el rostro rojo de ira y confusión. Lorena no venía con él. Este era un viaje de emergencia. Me quedé quieta en la sombra de la cocina, observando. Fabián caminó hasta la reja de la entrada y se quedó paralizado. Donde antes había un jardín descuidado, ahora había un letrero amarillo gigante de la constructora que decía: «Propiedad privada, próxima demolición». Golpeó la reja con los puños cerrados. «¡Mamá!», gritó, sin importarle que los vecinos estuvieran saliendo a sus puertas para mirar el espectáculo. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!». Salí de la casa con paso tranquilo. Llevaba puesto un pantalón de lino blanco, una blusa de algodón fresco y unos zapatos de cuero suave que había comprado el día anterior. Ya no era la mujer encorvada con el bolso de tela gastada. Caminé por el pasillo de tierra hasta llegar a la reja, pero no la abrí. Nos separaban los barrotes oxidados. Fabián me miró de arriba abajo, sus ojos saltando de mi ropa nueva a las ventanas vacías de la casa. «¿Qué significa esto?», exigió saber, señalando el letrero de demolición con un dedo tembloroso. «Llevo 3 días intentando comunicarme contigo. El celular manda a buzón. La línea de la casa suena ocupada. ¿Te volviste loca?». «Hola, Fabián», dije, con la misma cortesía que uno usaría con un extraño en la fila del banco. «Te pedí que no vinieras. Acordamos que yo estorbaba en tu vida. Estoy facilitándote las cosas». «¡Déjate de juegos de niña chiquita!», estalló, agarrando los barrotes. «Fui al banco esta mañana. Necesitaba que firmaras como aval para un préstamo puente que mi empresa necesita de urgencia. Le dije al ejecutivo que usaríamos esta casa en garantía, y el maldito infeliz me dice que la propiedad ya no está a tu nombre en el registro público. Dime que es un error del sistema». Ahí estaba la verdad, desnuda y fea bajo la luz del sol. El gran ejecutivo, el hombre de mundo que no quería que yo manchara su estatus social, estaba ahogado en deudas. Su vida de lujo era una fachada sostenida con alfileres. Me había rechazado por no estar a su altura, pero en secreto contaba con mi vieja casa, mi único patrimonio, para salvarse de la quiebra.
Había planeado hipotecar mi techo sin siquiera preguntarme, dando por hecho que yo firmaría cualquier papel con tal de recibir una migaja de su atención. Sonreí. Fue una sonrisa genuina, nacida de la confirmación de que mi decisión había sido la correcta. No hay ningún error, Fabián. Vendí la casa el martes. El dinero está asegurado en un fondo de inversión privado a mi nombre exclusivo. En 2 días, las máquinas van a tirar estas paredes. El color abandonó el rostro de mi hijo. De pronto, pareció encogerse dentro de su traje caro. ¿La vendiste?, susurró con la voz rota. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Qué hiciste con el dinero? Esa casa era de la familia. Era mi herencia. Tú no tienes herencia, respondí, mirándolo directamente a esos ojos oscuros que tanto amé y que ahora me resultaban ajenos. Tú me dejaste muy claro que ya tienes tu propia vida, tus propios círculos sociales, y que yo no encajo en ellos. Así que tomé mi patrimonio, el que construí cosiendo madrugadas enteras mientras tú dormías, y me lo llevo conmigo. «Me vas a arruinar», gritó, perdiendo por completo la compostura corporativa. Sus manos apretaban los barrotes hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Lorena no sabe del préstamo. Si no consigo ese dinero, voy a perder el departamento. No puedes hacerme esto. Eres mi madre». La ironía de sus palabras me golpeó como una ola de mar frío. Cuando yo era útil, cuando era el cajero automático que pagaba sus estudios y la sirvienta que le mandaba comida, yo era su madre. Cuando quise visitarlo por amor, fui un estorbo. Y ahora, cuando descubría que la anciana ignorante tenía millones en el banco, de repente la maternidad volvía a ser un vínculo sagrado para él. Fui tu madre, Fabián. Fui tu escudo y tu motor. Pero tú decidiste que mi tiempo había terminado. Levanté la mano y le mostré las llaves de la casa, para luego tirarlas al suelo del lado de la calle. Ahora solo soy una mujer de 68 años que va a empezar a vivir para sí misma. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal de la casa. Podía escuchar su respiración agitada a mis espaldas. «No te atrevas a darme la espalda», bramó, pateando la reja de metal con su zapato lustrado. «Socorro, regresa aquí». No me detuve. Entré, tomé mis 2 maletas y salí por la puerta trasera que daba al callejón, donde un taxi privado ya me estaba esperando. El chofer, un muchacho amable que me conocía de toda la vida, metió mi equipaje en la cajuela. Mientras me subía al auto, escuché los gritos apagados de Fabián desde la calle principal, exigiendo a los vecinos que le ayudaran a brincar la barda. Nadie movió un dedo por él. Las vecinas, leales a los años de amistad compartida, simplemente lo miraron con desprecio desde sus banquetas. El taxi arrancó, dejando atrás el olor a salitre y pescado que me había acompañado toda la vida. Miré por el espejo retrovisor una última vez. Vi la fachada de mi casa desvaneciéndose en la distancia y supe que el hombre desesperado que pateaba la reja no era el bebé que abracé hace 40 años, sino un extraño al que finalmente había soltado. El aire acondicionado del auto soplaba fresco. Saqué de mi bolso el boleto de autobús de primera clase. Mi destino era una ciudad en las montañas, rodeada de bosques de pino y calles empedradas, donde el frío invitaba a tomar café frente a chimeneas de leña. Un lugar donde nadie conocía mi pasado, donde no había fantasmas pidiendo favores, ni nueras torciendo la boca. Mientras el auto tomaba la carretera hacia la central de autobuses, abrí mi bolso para buscar mis lentes oscuros y mis dedos rozaron el paño de terciopelo que envolvía mis pesadas tijeras de sastre. El corte estaba hecho, los hilos sueltos habían sido eliminados y el nuevo patrón de mi existencia apenas comenzaba a tomar forma. El aire en Valle de los Cedros tenía un filo frío que te despertaba los sentidos de golpe, un contraste brutal con el calor pegajoso y el olor a salitre del puerto que había dejado atrás. Llegué a este pueblo enclavado en las montañas con 2 maletas y una cuenta bancaria pesada, pero sobre todo con un espíritu tan ligero que a veces sentía que flotaba sobre las calles empedradas. Durante las primeras semanas me dediqué simplemente a respirar. Alquilé una cabaña pequeña con chimenea de piedra y me pasaba las mañanas tomando café de olla mientras observaba cómo la neblina se enredaba entre las copas de los pinos gigantes. Por primera vez en 68 años, nadie esperaba nada de mí. No había horarios, no había presupuestos que estirar, no había un hijo al cual rendirle cuentas de mis latidos.
Pero el mundo que dejé atrás no se quedó quieto. El eco del derrumbe de Fabián tardó exactamente 3 meses en llegar a mis oídos. Fue una tarde de martes, cuando mi teléfono nuevo, un aparato moderno que finalmente aprendí a usar, iluminó su pantalla con el nombre de Arturo. Mi antiguo aprendiz del teatro, ahora convertido en un diseñador de interiores cotizado en la capital, se había vuelto mi único puente de información con la ciudad, aunque yo nunca le pedía noticias. Él me llamaba cada 15 días para saludarme y, de paso, soltarme las novedades que recogía en los pasillos de la alta sociedad. Esa tarde, su voz sonaba agitada, casi divertida. Me contó con lujo de detalles cómo el castillo de naipes de mi hijo se había venido abajo con una rapidez espantosa. Cuando el banco rechazó el préstamo puente porque la casa del puerto ya no existía en el registro público a mi nombre, la empresa de Fabián entró en pánico. Resultó que mi hijo no solo vivía al día, sino que llevaba meses cubriendo deudas viejas con créditos nuevos. Al caerse la garantía de mi casa, sus acreedores se le echaron encima como lobos hambrientos. Arturo me relató cómo Fabián intentó demandar a la constructora que compró mi terreno. Hizo un escándalo en las oficinas, gritando que se habían aprovechado de una anciana senil. Los abogados de la empresa simplemente le mostraron el contrato de compraventa, firmado ante notario, con mis huellas dactilares y mi firma firme como una roca, junto con el comprobante de la transferencia bancaria por 8 millones de pesos depositados en un fondo de inversión privado. Lo sacaron del edificio con guardias de seguridad. Pero la verdadera tragedia para Fabián no fue perder el dinero, sino perder su máscara. Lorena, su esposa de gustos caros y sonrisas de plástico, descubrió de la noche a la mañana que el gran ejecutivo exitoso con el que se había casado era un fraude al borde de la bancarrota. Cuando los cobradores empezaron a llamar al departamento de lujo y el coche alemán fue embargado en el estacionamiento del edificio frente a todos los vecinos, Lorena hizo sus maletas de diseñador y se marchó a la casa de sus padres. No sin antes gritarle en el pasillo, el mismo pasillo donde él me había desechado, que era un perdedor y un mentiroso. Fabián intentó buscarme desesperadamente. Contrató a un investigador privado de poca monta para rastrear mi dinero, pero las cuentas de inversión blindadas no dan direcciones a terceros. Fue al puerto a interrogar a mis vecinas, exigiendo saber a dónde había huido su madre enferma. Doña Carmen, la dueña de la tienda a la que le regalé mi comedor, le cerró la puerta en la cara diciéndole que la única enfermedad que yo tenía se llamaba desencanto y que me había curado el día que me fui. Escuché a Arturo hablar durante casi media hora. Mientras lo hacía, yo pasaba mis dedos por la madera lisa de un telar de encino que acababa de comprarle a un artesano local. No sentí alegría por la desgracia de mi hijo. Tampoco sentí culpa. Sentí una profunda y helada indiferencia. Fabián estaba cosechando exactamente lo que había sembrado en tierra estéril. Le di las gracias a Arturo por la llamada, colgué el teléfono y me preparé una taza de té de manzanilla. Miré por la ventana hacia la plaza principal del pueblo. Era el momento de dejar de ser una turista en mi propia vida y empezar a echar raíces nuevas. Con el capital asegurado que tenía, decidí que no iba a pasar mi vejez tejiendo bufandas en una mecedora. Yo era una mujer de acción, una administradora, una creadora. Caminando por las afueras de Valle de los Cedros, encontré una casona colonial abandonada. Tenía techos altos de vigas de madera, patios inmensos llenos de maleza y paredes de adobe que pedían a gritos ser rescatadas. Busqué al dueño. Negocié el precio con la misma frialdad con la que trataba a los proveedores de telas importadas en el teatro, y la compré al contado. Durante los siguientes 6 meses me convertí en el motor del pueblo. Contraté a 20 albañiles, carpinteros y pintores locales. Restauré la casona respetando su alma original, pero inyectándole luz y vida. Compré media docena de telares de madera de encino gigantes, pesados y hermosos, y los instalé en el salón principal. Fundé El Hilo de Plata, un centro cultural y taller textil cooperativo para las mujeres indígenas y campesinas de la región. Yo les enseñaba técnicas de corte y confección de alta costura que aprendí en mis años de teatro, y ellas me enseñaban los secretos de los tintes naturales con grana cochinilla y flor de cempasúchil. Pronto, el lugar se llenó de vida. Las mujeres venían a trabajar, a reír, a ganar su propio dinero.
Yo administraba las ventas, conectando nuestros productos con boutiques de la capital gracias a los contactos de Arturo. Dejamos de ser simples artesanas para convertirnos en una marca exclusiva. La cuenta bancaria de tapas negras no solo no disminuía, sino que crecía, alimentada ahora por un negocio próspero y justo. En el pueblo, dejé de ser la forastera silenciosa. Me convertí en Doña Socorro, la patrona, la maestra. Mi postura cambió. Ya no encorvaba los hombros como pidiendo disculpas por existir. Caminaba con la espalda recta, vestida con trajes de lino y lana fina que yo misma diseñaba, luciendo mis canas sueltas como una corona de plata. El alcalde me invitaba a las cenas del municipio. Los comerciantes me saludaban con respeto al pasar. Había construido un imperio diminuto pero invencible, tejido con mis propias manos. La revelación de mi nuevo poder al mundo de mi hijo ocurrió por accidente, o quizás por justicia divina. Una revista nacional de arquitectura y diseño de interiores, de esas que cuestan casi 100 pesos el ejemplar y pesan como un ladrillo, decidió hacer un reportaje sobre la restauración de casonas en la montaña. Arturo, por supuesto, los guió directamente a mi puerta. El artículo salió a doble página. Había fotografías inmensas del patio central lleno de flores, de los imponentes telares de encino, y en el centro, una foto mía. Estaba sentada frente a un telar, mirando a la cámara con una sonrisa serena, vestida con una ruana de lana cruda espectacular. El titular decía: el refugio millonario y solidario de una maestra textil en las montañas. El texto hablaba de mi inversión millonaria, de mi pasado en el teatro y de mi visión de negocios. Sabía que esa revista era la Biblia mensual de Lorena, y sabía que, al verla, el terremoto finalmente sacudiría a Fabián hasta sus cimientos. No me equivoqué. Ocurrió un jueves por la tarde, unas 3 semanas después de la publicación de la revista. El clima en Valle de los Cedros estaba gris y una llovizna helada mojaba las calles empedradas. Yo estaba en la oficina principal de la casona revisando los libros de contabilidad junto a la chimenea encendida. Bebía un café expreso doble, disfrutando del calor del fuego, cuando una de las muchachas del taller tocó a mi puerta. «Doña Socorro», dijo la joven, asomando la cabeza con timidez. «Hay un señor en la entrada. Dice que es su pariente. Viene todo mojado y no se quiere ir». No necesité preguntar el nombre. Tomé un sorbo de mi café, cerré el libro de cuentas con calma y me levanté. Caminé por el corredor largo que daba al patio principal. El sonido de mis zapatos de cuero resonaba contra las baldosas de barro cocido. Allí estaba él, parado en el umbral de la puerta de caoba tallada, escurriendo agua de lluvia sobre mi piso impecable. Fabián era apenas una sombra del ejecutivo soberbio que me había corrido de su departamento hacía casi un año. Llevaba una chaqueta impermeable barata, pantalones arrugados y unos zapatos de suela de goma gastados que se parecían mucho a los que yo solía usar y que él tanto despreciaba. Estaba más delgado, tenía ojeras oscuras y profundas y el cabello revuelto. Había viajado 600 kilómetros en autobuses de segunda clase para llegar hasta aquí. Cuando me vio acercarme, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Me recorrió de pies a cabeza. Vio mi ropa elegante, mi postura firme, el reloj de plata fina en mi muñeca. Luego miró a su alrededor, observando el lujo sobrio de la casona, las lámparas de hierro forjado, las mujeres trabajando en los telares de encino que costaban miles de pesos cada uno. El choque entre la imagen de la madre inútil que él tenía en la cabeza y la matriarca poderosa que tenía enfrente lo dejó mudo. «Buenas tardes, Fabián», dije, deteniéndome a 2 metros de distancia. Mi voz no tembló. Sonó casual, como si estuviera saludando al cartero. Él tragó saliva con dificultad. Dio un paso hacia adelante, levantando una mano temblorosa. «Mamá». Su voz se quebró, sonando aguda y patética. «Mamá, por Dios, ¿qué es todo esto? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste este lugar?» «Lo compré», respondí simplemente, cruzando las manos frente a mí. «Con el dinero de mi trabajo y la venta de mi casa». «¿Se te ofrece algo?» «Estoy en medio del cierre de mes y tengo a 20 empleadas esperando su pago». La palabra empleadas pareció golpearlo en el estómago. El hombre que se creía el rey del mundo financiero ahora estaba frente a una mujer
que daba trabajo a decenas de familias, mientras él no tenía dónde caerse muerto. Lo perdí todo, mamá, soltó de repente, y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. El departamento, el coche, mi puesto en la empresa. Los socios me dieron la espalda cuando el banco me embargó las cuentas. Lorena me dejó. Se fue con sus padres y solicitó el divorcio. Estoy viviendo en un cuarto rentado en una pensión de mala muerte. Se dejó caer de rodillas sobre las baldosas de barro. Fue un gesto dramático, indigno de un hombre de casi 40 años, pero reflejaba su desesperación absoluta. Esperaba que yo corriera a levantarlo, que me rasgara las vestiduras, que llorara con él y le abriera los brazos y la billetera. Esperaba a la vieja Socorro, la que dejaba de comer carne para comprarle zapatos. Pero esa Socorro se había quedado encerrada para siempre en aquel pasillo de luz artificial en la capital. Me mantuve inmóvil. Lo miré desde arriba, sintiendo solo una lástima distante, la misma que uno siente por un pájaro que se estrella contra una ventana por no fijarse por dónde vuela. Lamento que tus decisiones financieras hayan sido tan deficientes, Fabián. Siempre te importó más aparentar que construir. Es una lección dura de aprender a tu edad. Mi tono clínico lo desconcertó. Levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre, buscando la grieta en mi armadura. «¡Soy tu hijo!», gritó, golpeando el piso con el puño. «No me puedes hablar como si fuera un extraño. Vi la revista. Tienes millones, mamá. Este lugar debe valer una fortuna. Tienes que ayudarme. Si me das un préstamo, solo un par de millones, puedo limpiar mi nombre. Puedo recuperar a Lorena». «No», lo interrumpí. Una sola sílaba, seca y contundente, que rebotó en las paredes de adobe del pasillo y silenció hasta el ruido de los telares en la habitación contigua. Fabián se quedó con la boca abierta, el puño suspendido en el aire. «¿No?», repitió, como si le hubiera hablado en un idioma alienígena. «¿Me vas a dejar en la calle? ¿Vas a dejar que tu propio hijo se hunda mientras tú vives aquí como una reina rodeada de campesinas?» El desprecio crónico que habitaba en él volvió a asomar, incluso estando de rodillas. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Ni la ruina le había quitado el veneno del alma. «Tú me enseñaste las reglas de este juego, Fabián», dije, dando un paso al frente para obligarlo a mirarme al rostro. «En aquel pasillo de tu edificio de lujo me explicaste muy claramente que pertenecíamos a círculos sociales diferentes. Me dijiste que yo era una interferencia en tu vida perfecta, que yo estorbaba. Lo único que estoy haciendo es respetar tus límites». Estaba estresado. Lorena me presionaba. Intentó justificarse, arrastrándose un poco hacia mis zapatos de cuero. «Fue un error, mamá. Perdóname. Te lo suplico. No tengo a nadie más. Tienes exactamente lo que pediste, tu propio espacio, sin interferencias del pasado. Yo ya no soy parte de tu vida, Fabián. Renunciaste a mí cuando dejé de serte útil y amenacé tu estética. No puedes venir ahora a reclamar derechos sobre una madre a la que tú mismo despediste». Se puso de pie torpemente. El pánico en su rostro fue reemplazado por una mezcla de ira e incredulidad. No podía concebir que la fuente inagotable de su vida se hubiera secado por completo. Intentó usar su última carta, la manipulación emocional que siempre le había funcionado cuando era adolescente. «Si no me ayudas ahora, te juro que te vas a arrepentir. Vas a morir vieja y sola en este pueblo perdido. Nadie de tu sangre te va a llorar». Esbocé una sonrisa fría. Miré hacia el salón iluminado donde las mujeres trabajaban, riendo entre ellas, tejiendo lazos reales de lealtad y cariño que el dinero no podía comprar. «No estoy sola, Fabián. Tengo una comunidad entera que me respeta por lo que soy, no por lo que aparento. La única persona que está sola y arruinada en esta habitación eres tú». Hice una señal con la mano a uno de los mozos de carga del taller, un muchacho robusto de la región que había estado observando la escena con el ceño fruncido desde la puerta del almacén. «Acompaña a este señor a la salida, por favor», le indiqué al muchacho. «Y asegúrate de que tome el camino de regreso a la terminal de autobuses». Fabián se quedó paralizado. Miró al muchacho fuerte que se acercaba y luego me miró a mí. Entendió, finalmente y de manera brutal, que la dinámica de poder se había invertido para siempre. Ya no era el ejecutivo arrogante despachando a una campesina ignorante.
Era un mendigo siendo expulsado del palacio de la reina. «Estás muerta para mí», escupió Fabián, apretando los dientes, tratando de salvar una última pizca de dignidad en su humillación. «Yo morí hace un año en tu pasillo, hijo», le respondí, dándole la espalda sin dudarlo. «Y la mujer que nació de esas cenizas no te debe absolutamente nada». Mientras caminaba de regreso a mi oficina para terminar de revisar los libros de contabilidad, escuché sus pasos arrastrándose hacia la salida, acompañados por el sonido rítmico e implacable de los grandes telares de madera, tejiendo sin pausa una nueva historia donde su nombre ya no figuraba en ningún patrón. Han pasado 5 años desde aquella tarde de lluvia helada en la que vi a mi hijo salir por las puertas de caoba de mi casona, con la cabeza gacha y el orgullo hecho pedazos. 5 años en los que el ritmo constante y maderero de los inmensos telares de encino ha dictado el nuevo latido de mi existencia. Hoy tengo 73 años y el aire frío de Valle de los Cedros ya no me cala en los huesos. Se ha convertido en el aliento fresco que me despierta cada mañana con un propósito claro. El Hilo de Plata, la cooperativa que fundé con las mujeres de la montaña, dejó de ser un simple taller de rescate para convertirse en una institución respetada en todo el país. Exportamos nuestras prendas de lana y seda cruda a boutiques en Europa, y los diseños que nacen de mi cabeza y toman forma en las manos de mis artesanas son reconocidos por su elegancia y su alma. Camino por el patio central de la casona, donde las bugambilias que planté han trepado por las columnas de cantera hasta alcanzar el techo de tejas. El olor a tierra mojada se mezcla con el aroma a café de olla con canela que hierve en la cocina comunitaria. Me muevo con una agilidad que sorprende a mi propio cuerpo, vestida con un conjunto de lino blanco y un rebozo color mostaza teñido con cempasúchil. Ya no me tiño el cabello. Llevo mis canas plateadas sueltas y orgullosas, como una corona que me gané a pulso. La mujer encorvada, de zapatos cómodos y bolso gastado que rogaba por un minuto de atención en un pasillo de lujo, parece una extraña de otra vida. El dolor de aquel rechazo, esa estaca en el pecho que me sacó el aire, se transformó en la tierra más fértil donde por fin pude sembrar mi propia identidad. Mi vida aquí es un ecosistema de apoyo mutuo. Las mujeres que trabajan conmigo llegaron muchas veces con la mirada baja, acostumbradas a ser ignoradas por la sociedad, con las manos ásperas de trabajar el campo sin recibir un pago justo. Yo les enseñé a medir, a cortar con precisión matemática, a entender la caída de las telas y a valorar su propio arte. Doña Rosa, que hace 5 años apenas se atrevía a hablarme en voz baja, ahora es mi jefa de producción. Esta misma mañana se acercó a mi oficina con una libreta de contabilidad bajo el brazo, mostrándome con una sonrisa inmensa que habíamos superado las metas del trimestre. Gracias a nuestras ganancias, inauguramos una escuela de artes textiles en el ala sur de la casa y las hijas de mis tejedoras ahora estudian administración y diseño en la Universidad Estatal, pagadas por el Fondo Educativo de la Cooperativa. Ese es el verdadero poder. No los trajes caros comprados a crédito, ni los relojes suizos que marcan un tiempo vacío, ni los departamentos grises que huelen a lavanda sintética y desamor. El verdadero poder es tomar a una comunidad marginada y tejer con ellos una red de dignidad tan fuerte que nadie pueda romperla. Transformé la exclusión que sufrí en una inclusión radical para decenas de familias. Sin embargo, el mundo que dejé atrás nunca se queda completamente quieto. Hace un par de meses, Arturo, mi antiguo aprendiz y ahora uno de los decoradores más cotizados de la capital, vino a visitarme para revisar un nuevo pedido de tapices. Nos sentamos frente a la chimenea de mi oficina con 2 copas de vino tinto, cuando el tema de mi pasado surgió de manera inevitable. Yo nunca preguntaba por Fabián. Había sellado esa puerta con piedra y lodo, pero Arturo sentía que yo debía conocer el final de la obra de teatro que mi hijo había protagonizado. Arturo me contó que, tras perderlo todo y ser abandonado por Lorena, Fabián tuvo que tragar el veneno de su propia arrogancia. Se declaró en bancarrota, perdió a todos sus amigos de la alta sociedad y terminó alquilando un pequeño departamento en un barrio popular, trabajando como oficinista de nivel medio para una empresa de logística. Los años de humillación lo obligaron a bajar la cabeza. Con el tiempo, conoció a una muchacha sencilla, una maestra de primaria,
y se casó con ella en una ceremonia civil sin lujos ni invitados importantes. Y entonces llegó la noticia que cerraba el círculo de hierro del destino. Fabián se había convertido en padre. Arturo bajó la voz, mirando el fuego crepitar, y me relató lo que un viejo conocido en común presenció. Fue una noche de madrugada, pocas semanas después del nacimiento del niño. Fabián estaba solo en la sala de su pequeño departamento, meciendo a su hijo recién nacido porque no paraba de llorar. El cansancio lo abrumaba, el peso de la responsabilidad absoluta lo tenía acorralado. Finalmente, el bebé se quedó dormido. Fabián se sentó en un viejo sillón, mirando el rostro arrugado y frágil de su pequeño, sintiendo el calor de ese cuerpecito contra su pecho sudoroso. Y en ese instante preciso, en la soledad de la madrugada, la memoria lo emboscó sin piedad. Al mirar a su bebé dormir en sus brazos, recordó mi cara. Recordó las historias que le conté 1000 veces sobre la noche en que él nació en aquella clínica modesta del puerto. Recordó mi rostro empapado en sudor y lágrimas, la fuerza con la que lo abracé, y la promesa inquebrantable que le hice de ser su escudo contra el mundo entero. De pronto, comprendió la inmensidad, la pureza y la ferocidad del amor de una madre. Entendió todo lo que yo había sacrificado, cada noche en vela sobre la máquina de coser, cada plato de carne que le cedí, cada peso ahorrado para su educación. Y según contó Arturo, al darse cuenta de lo que había tirado a la basura por pura soberbia, algo se le rompió dentro. Su alma, acostumbrada a la frialdad corporativa, se resquebrajó de un solo golpe. Lloró. Lloró con un aullido sordo, desgarrador, aplastado por la culpa y por la necesidad desesperada de su madre. Quería llamarme, quería poner a su hijo en mis brazos, quería que yo viera que finalmente había entendido el valor de la sangre y el sacrificio. Quería pedirme perdón de rodillas, no por dinero, sino por el amor que le hacía falta para no sentirse tan aterrorizado frente a la paternidad. Pero yo ya no estaba. Mi ausencia era absoluta, un muro de silencio impenetrable que él mismo había construido años atrás con sus propias palabras. No había número de teléfono al cual llamar, no había dirección a la cual enviar una carta, no había una casa en el puerto a la cual peregrinar en busca de redención. Le había concedido su deseo de no estorbar más en su vida con una perfección clínica. El vacío que le dejé era el castigo más implacable que el universo podía darle, un eco constante de lo que pudo ser y jamás sería. Mientras Arturo me contaba esto, esperando ver alguna reacción en mí, tal vez una lágrima de abuela arrepentida o el instinto de salir corriendo a conocer a mi nieto, yo simplemente tomé un sorbo de mi vino. Sentí una punzada de melancolía, sí, porque soy humana, pero fue una punzada lejana, como el recuerdo de una cicatriz vieja que a veces tira cuando cambia el clima. No sentí el impulso de buscarlo. Es una pena que haya tenido que perderlo todo para aprender a valorar lo que tenía, le dije a Arturo con voz serena, pero las lecciones que más duelen son las únicas que se quedan grabadas. Ese niño tendrá a un padre más humilde, y eso es bueno. Arturo me miró con una mezcla de respeto y asombro, entendiendo finalmente que la transformación en mí no era una fachada, sino una reestructuración completa de mi espíritu. El abandono es una moneda de 2 caras. Por un lado, tiene el rostro del rechazo que te quema las entrañas, que te hace sentir desechable y vieja. Pero por el otro lado, tiene el rostro de la liberación más pura. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para ser mártires silenciosas. Nos enseñaron que la maternidad era un cheque en blanco que los hijos podían cobrar hasta dejarnos en la miseria emocional, y que nuestro deber era sonreír y agradecer las migajas de atención que nos arrojaban. Se nos dijo que envejecer era sinónimo de desaparecer, de volvernos invisibles, de sentarnos en una mecedora a esperar la muerte o la visita dominical de la familia. Pero la vida me obligó a tomar mis pesadas tijeras de sastre, aquellas que guardo en un estuche de terciopelo en mi escritorio, para cortar de tajo ese patrón defectuoso. Me di cuenta de que los años no me habían quitado valor, me habían dado maestría, toda la paciencia, la capacidad de administración, la resistencia a la frustración y la visión para resolver problemas que desarrollé, criándolo a él y trabajando en el teatro,
Eran herramientas de alta precisión que estaban esperando ser usadas a mi favor. Cuando dejé de invertir mi energía en un pozo sin fondo de ingratitud, esa energía se transformó en un imperio. No necesito el título de abuela para sentirme realizada, ni necesito el perdón de un hombre que me humilló para estar en paz conmigo misma. He creado algo mucho más grande que la simple prolongación de mi genética. La tarde avanza en Valle de los Cedros y el sol comienza a esconderse detrás de los pinos gigantes, tiñendo el cielo de la montaña con tonos morados y dorados. Es la hora en que el taller comienza a vaciarse. Salgo de mi oficina y camino por el corredor principal. Las mujeres están guardando sus hilos, cubriendo los telares con mantas de algodón puro para proteger la madera del frío nocturno. Se despiden de mí con abrazos cálidos, con sonrisas genuinas, llamándome Doña Socorro, con un tono de reverencia y cariño que me llena el alma hasta los bordes. He dejado mi testamento listo en la notaría del pueblo. Cuando mi tiempo en este mundo termine, la casona, los equipos y el capital de la cuenta de tapas negras no pasarán a manos de Fabián. Todo está estructurado legalmente para que la cooperativa sea propiedad colectiva de las mujeres que la trabajan, garantizando que el hilo de plata siga dando frutos, educación y libertad a las futuras generaciones de esta montaña. Mi legado no será el dinero heredado a un hijo caprichoso, sino la dignidad restaurada de cientos de familias. Me detengo en el umbral de la puerta principal, sintiendo el viento fresco de la noche acariciar mi rostro. Miro mis manos, con sus manchas oscuras y sus nudillos torcidos por la artrosis, y las encuentro absolutamente hermosas. Son las manos de una mujer que supo coser disfraces para reyes falsos, pero que tuvo el valor suficiente para confeccionar su propia corona de libertad cuando el mundo intentó dejarla desnuda en el frío. Apago las luces del patio central, dejando solo los faroles de hierro forjado iluminando el camino, mientras el silencio pacífico de la montaña abraza mi hogar y me confirma que mi mejor obra maestra apenas está comenzando a vivirse.